Hola, mi nombre es Valentina Navarro Correa y este es un video acerca de la Guerra de Suez o Guerra del Sinaí. Para empezar, es necesario hablar de los antecedentes. Primero que todo, hubo un acuerdo llamado Sykes-Picot en donde el Medio Oriente se repartió entre Gran Bretaña y Francia. A Francia le tocó parte del Líbano y de Siria, y en cuanto a Gran Bretaña tenía influencia sobre Egipto, aunque en papeles este no pertenecía a nadie, y obviamente tenía una gran influencia sobre el Canal del Suez. Ya para julio del año 1952, en Egipto sucede un evento muy importante que cambia el curso de la historia, y este fue cuando se dio un golpe de estado en donde quedó en el poder Gamal Abdel Nasser. Entonces con él se inició un nuevo gobierno militar en donde se buscaban algunos tipos de acuerdos, y este debemos aclarar que es un periodo en el que el contexto es de Guerra Fría. Por esto Nasser buscaba aliarse con Estados Unidos, pero estos se negaron totalmente a entablar colaboraciones con Egipto, porque comentaban que en los últimos tiempos Egipto había tenido una postura política que principalmente se denominaba como neutralista. Entonces esto era obviamente una campaña en contra de ellos. Un asunto que quiso mejorar Nasser fue el de la industrialización. Entonces, cuando él llegó en 1955 a Egipto, uno de sus proyectos fue el de construir una represa que le llamó Asuán. Esta era principalmente para regular todas estas aguas del Nilo y así aprovechar sus aguas para asegurar todo el sustento de la población. El dirigente Nasser también trae políticas antiimperialistas, pero para construir las represas solicita ayuda económica a Estados Unidos y a Gran Bretaña para cubrir todos estos gastos de producción, pero recibe una negativa de su parte y estos no demostraron ningún tipo de interés. Además, con todas estas ideas del antiimperialismo que él ya llevaba y con la negativa que recibe para la construcción de la represa, el dirigente lo que decide es reclamar y proclamar la nacionalización del Canal de Suez el 26 de julio de 1956, que tanto por inversión como por territorio debía pertenecer a Egipto, y así se inicia una contienda militar. Por esto, hay que hablar de los implicados en esta contienda. Por un lado se encuentra Egipto y por el otro está Gran Bretaña, Francia e Israel. Entonces, si se nacionalizaba el canal, esto iba a traer problemas en tanto que las posesiones francesas y británicas se iban a ver afectadas, y el control de todo este canal que les permitía transportar petróleo obviamente se iba a perder, y la economía de ellos ya no volvería a ser la misma. Por su parte, Israel decide intervenir porque se vio bastante afectado con estas decisiones, en tanto que el dirigente Nasser decidió bloquear los estrechos de Tirán, que eran los que conducen a uno de estos puertos mercantiles más importantes para Israel, llamado Eliad. Entonces, estos tres se convierten en aliados. Francia demostraba entonces su rol importante en el norte de África, y Gran Bretaña ayudaría a vencer por su experiencia. Estos planes fueron puestos en el papel y hicieron un plan. Este se llamó el Protocolo de Sèvres y se hizo el 24 de octubre. Todo esto fue hecho a escondidas de Egipto y optaron principalmente por lo militar. Una de sus ideas era que Israel atacara al ejército egipcio en este canal para que las otras dos potencias pudieran intervenir. De esta manera se dieron distintas ofensivas. Una de ellas, y la primera, fue la Operación Kadesh, y esta se dio en la península del Sinaí y la Franja de Gaza. También se dio otra, la Operación Mosqueteros, en donde se bombardearon las bases de Malta y de Chipre. También una de las acciones que decide tomar el dirigente Nasser frente a este ataque fue de hundir 40 barcos en el canal, lo que permitió que todo este canal se bloqueara totalmente y era imposible navegar. Y por parte de Francia hicieron una operación paracaidista en donde buscaban asegurar totalmente el canal. El cese al fuego se da principalmente por presión, y esta fue de la administración norteamericana,
pero la península del Sinaí sí seguía ocupada por los israelíes y el canal del Suez seguía siendo intervenido por Francia y por Gran Bretaña. Entonces se hizo necesario que la Asamblea General de las Naciones Unidas interviniera porque ya la situación se estaba empezando a salir de control y los flujos de petróleo no estaban circulando. Además, que tenían encima la presión de las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética en el momento, que obligaban a que se cesara el fuego totalmente, por lo que en el 4 de marzo de 1957 se retiran estas tropas. Lo que para Gran Bretaña y Francia había significado unas batallas ganadas en el ámbito militar, en lo político no fue tan así. Las que habían sido las grandes fuerzas coloniales que tenían el poderío más grande en el mundo y manejaban lo económico, lo político, lo social, se vieron derrotadas. Y es que la guerra del canal de Suez y el propio canal son una demostración de que la historia de cierta manera se escribe a partir de los vencedores. Esta se ve mediada por todas estas acciones que ellos emprenden y de esta manera se empieza a configurar el mundo. Ejemplo de esto es cómo Gran Bretaña, vencedora de la Primera Guerra Mundial, quedó con el poder de este canal geoestratégico porque se podían llevar los recursos petroleros que se extraían, asegurándoles muy buenos beneficios económicos y de control sobre toda esta zona que posteriormente fue disputada por Egipto. La historia no está dicha ni se puede adivinar, esta depende de todas estas dinámicas que se vayan gestando en el mundo. Muchas de ellas precisamente son mediadas por los que se dicen llamar vencedores. No solo ganan en las guerras, ellos se encargan de imponer el orden mundial a partir de sus intereses, también definen los valores, la economía, lo político, lo social. Cada uno piensa que lo que hacen es lo correcto y más beneficiario, cuestión que es totalmente relativa porque dependiendo de la mirada que se vea se puede definir si es malo o bueno. Por esto, la guerra de Suez es ejemplo de cómo en el tiempo van variando los vencedores y ellos definen el funcionamiento del mundo. Gran Bretaña y Francia se consideraban con el poder suficiente para ganar esta contienda por su posición de vencedores que habían ganado en anteriores guerras. Aprovechando su posición, decidieron intervenir para no perder todos estos intereses económicos sobre el canal, pero se vieron impedidos. ¿Por quiénes? Por las nuevas superpotencias, que como ya venía mencionando, el que tiene el poder en sus manos escribe la historia a su beneficio, y lo que ellos deciden es lo correcto. Esto pasó exactamente con el canal. La decisión que realmente terminó importando y se tomó primordialmente en cuenta fue la de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Sus influencias eran mucho mayores y como estos tenían intereses en la zona, decidieron intervenir. Por el lado de los soviéticos, estos buscaban volverse aliados de los árabes y no les iba a favorecer darle lado a los franceses y británicos, mientras que Estados Unidos apoyaba de cierta manera a Israel, pero siempre conteniéndolo, decidiendo así que lo más adecuado era parar esta crisis, quedando claro que ellos eran los que mandaban en el mundo.